Libro Las lunas, el refugio de la memoria, escrito por Eugenio Caruti y publicado por la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Parte segunda de la introducción. El sistema Luna, Sol, Saturno. Si bien estamos intentando delimitar los significados de la Luna en un texto relativamente introductorio, un exceso de simplificación distorsionaría peligrosamente aquello que se intenta transmitir. Se velaría lo esencial, o sea, la presencia de la estructura del sistema en cada una de sus partes, y, en este caso, la relación intrínseca entre la Luna y la totalidad de la matriz planetaria. Convengamos entonces en que desplegar los significados simbolizados por un planeta, independiente de los demás, es una abstracción válida en los tramos iniciales de una pedagogía, pero incorrecta fuera de ese contexto. Por ejemplo, decimos que el útero está simbolizado por la luna. Por ejemplo, decimos que el útero está simbolizado por la luna, pero debemos tener presente que el útero no existe independientemente del resto del organismo y que en particular aparece asociado a determinadas características de la pelvis. Sin pelvis no hay útero, y la pelvis de los cuerpos femeninos está determinada por la presencia de este y sus funciones asociadas. Ambos constituyen una estructura. No existe el uno sin el otro. No se manifiestan independientemente. Su correlato astrológico expresa que la manifestación de lo lunar se corresponde siempre con una determinada presencia de lo saturnino. Saturno y la Luna constituyen una relación entre opuestos mutuamente necesarios. La vulnerabilidad e indiferenciación lunar necesita la presencia de estructuras saturninas y éstas cobran sentido como el complemento de aquella, se dan con ella. En el opuesto, la manifestación física de la luna es lo contrario de sus cualidades astrológicas. En ese cuerpo específico que gira en torno de nuestro planeta tiene lugar la máxima mineralización y cristalización de una entidad sin vida, desligada de todo proceso oxidante o radiante. Del mismo modo, se puede decir que un huevo es luna, pero la cáscara es su Saturno. Al mismo tiempo, lleva dentro de sí el sol de la vida naciente que aún no puede manifestarse y necesita ser protegida. O sea, que tampoco hay luna sin sol. Inversamente, no es posible para nosotros la presencia del sol sin la de la luna, en el sentido de la protección necesaria respecto de la radiación solar. Esto puede estar representado por la capa de ozono, por la atmósfera que nos circunda, por las casas y refugios, o básicamente por la noche que nos protege del exceso del fuego solar y que se manifiesta rítmicamente de acuerdo a un tiempo y una medida. La Luna, Saturno y el Sol son una estructura, siempre aparecen unidos, aunque en proporciones diferentes. La dinámica cíclica de estas proporciones es aquello que nosotros percibimos como proceso. El sistema, el sistema solar completo presenta en rigor este funcionamiento. En consecuencia, todas sus funciones son mutuamente necesarias. Toda manifestación es la emergencia de un equilibrio relativo de dichas funciones, esto es, de una proporción holográfica. Esta temática no será profundizada aquí, por cuanto es necesario tematizar una lógica más compleja que la del habitual pensamiento causal y secuencial para poder dar cuenta de estas estructuras y lograr captar la presencia de la totalidad del sistema en cada situación. Para los propósitos del presente texto, nos limitaremos a contextualizar las descripciones de la función lunar dentro de la relación estructural entre la Luna, el Sol y Saturno, a fin de alcanzar una mayor precisión,
postergando una discusión más completa y rigurosa para el momento en que abordemos el estudio de las polaridades planetarias. La función lunar. Tomando como trasfondo entonces la presencia del triángulo Luna, Sol, Saturno para toda manifestación lunar, aparecen dos aspectos esenciales de la realidad, significados por la Luna, que delimitan su función en el sistema. Por un lado, suministrar sustancia para que ésta tome una forma determinada. Por el otro, y al mismo tiempo, constituir un ámbito protector para que dentro de él, protegida y nutrida, se desarrolle una diferencia que sería destruida sin el amparo de dicho ámbito. Podemos ejemplificar este doble proceso refiriéndonos a la sustancia básica que constituye el huevo. Esta incluye tanto las células indiferenciadas que contienen al futuro pollo como los nutrientes destinados a su crecimiento, el receptáculo corporal en el que éste anida hasta su fecundación, el huevo mismo como estructura total e incluso el futuro nido y la posterior tarea de empollar. Todo esto es luna, lo cual nos muestra la característica básica de su dinámica. Ella siempre aparece en un proceso donde cumple múltiples funciones, simultánea y secuencialmente. Ateniéndonos a esto, definiremos primero, por separado, las distintas funciones de la luna, para poder encontrarnos después con el dinamismo de su significado completo. Allí podremos, al mismo tiempo, registrar nuestra dificultad para sintetizar aspectos de la realidad que habitualmente mantenemos escindidos. A. La sustancia. La luna refiere siempre a la sustancia de un cierto nivel de existencia físico, biológico, psíquico, social, mental. Esto es, al sustrato indiferenciado del cual surgirán las formas de ese nivel de realidad. Es la materia prima, amorfa y disponible para adoptar las formas necesarias que expresan una determinada dimensión. En tanto sustancia vital y anhelo de reproducción de sí misma, entregándose las estructuraciones y principios formativos que actúan sobre ella, expresa su analogía con Tauro. De allí su exaltación en ese espacio zodiacal. Podemos ejemplificar con mayor claridad este concepto y sus ramificaciones, describiendo el desarrollo de un embrión, dado que allí donde comienza la vida está particularmente presente el accionar de la luna. En la unión entre mamíferos, una vez reunidos los gametos en el útero, comienza una rápida segmentación de células prácticamente indiferenciadas. Estas poseen una enorme vitalidad y proliferan hasta dar lugar a una primera diferenciación entre ellas, con la emergencia de 3 hojas de tejido distinguibles entre sí: ectodermo, endodermo y mesodermo. Las células de cada una de estas hojas tendrán como destino un específico tipo de órganos, al final de una serie de transformaciones que parten de un origen común. El aparato respiratorio y el digestivo surgirán del endodermo a través de sucesivos pasos. El sistema nervioso se constituye a partir del mesodermo y así el resto, de manera semejante. Lo importante para nosotros es ver cómo las futuras formas finales, órganos, son transformaciones progresivas de tejidos básicos que suministran sustancia, primeramente a sistemas enteros, respiratorio, digestivo, nervioso, estructura ósea, etc. Y más tarde se diferencian en órganos particulares, pulmones, tráquea, estómago, hígado, páncreas, etc. En este sentido,
Aquí la luna es la proliferación de tejido, relativamente indiferenciado, en la cual se enfatiza la tendencia a repetirse a sí misma, hasta el momento en que una nueva información complejiza la sustancia, el tejido, a fin de producir una ulterior diferenciación. Un replicarse de tal intensidad y velocidad, podemos hablar de un frenesí de autorreproducción, responde a la necesidad del sistema global de disponer de sustancia, de contar con materiales primarios en abundancia para su posterior complejización, hasta alcanzar las formas finales. B. La forma. La segunda tendencia fundamental de la luna, que aquí podemos distinguir, es su enorme plasticidad, dada por su indiferenciación y su docilidad para responder a una orden impresa en la sustancia, a fin de tomar determinada forma y no otra. En este caso, la inteligencia del código genético que quedó constituido a partir de la unión de los gametos irá determinando las características específicas que la masa celular deberá tomar a través de instrucciones hasta transformarse en órganos definitivos: hígado, riñón, uñas, piernas, ojos. A partir de allí, la vitalidad celular ya no responderá a nuevos impulsos formativos y solo se renovará periódicamente, replicándose dentro de un patrón estable y definitivo. En este ejemplo de nivel biológico podemos visualizar varias características lunares que más tarde reconoceremos en otros planos, sociales, psíquicos, mentales, etc. Estas son: primero, la relativa indiferenciación que posibilita sucesivas transformaciones hasta dar lugar a una forma final. Segundo, la plasticidad y receptividad a las fuerzas formativas con las que incorpora la forma, para luego atenerse a ella. Tercero, la alta vitalidad de lo lunar, que hace que se reproduzca continuamente a sí misma, replicando la forma incorporada. Cuarto, la capacidad de renovación en respuesta a una orden determinada, que la lleva a incorporar una diferencia sobre la base del patrón anterior. En el ejemplo, esto ocurre al pasar del endodermo a las células del futuro sistema digestivo y más tarde de estas a las de cada uno de los órganos en específico. Espejo y reflejo. Como sabemos, la luna no posee luz propia, sino que ésta se genera por un proceso de reflexión. Sin embargo, su presencia ilumina la noche reflejando la luz solar, al tiempo que morigera los efectos de esta última a fin de aliviar el exceso de radiación. El espejo, que devuelve una imagen que no es la realidad de lo reflejado, es un clásico símbolo lunar. Pertenece al mundo de objetos simbolizados por la luna, pero posee a su vez una significación paradigmática en relación a su función. En efecto, se lo construye a partir de una fina lámina de nitrato de plata que recubre la parte posterior del vidrio sobre el que se produce la imagen. Esta red de asociaciones entre reflejo, espejo, plata e imagen resulta muy relevante a la hora de discriminar una de las ambivalencias fundamentales de la luna. ¿Posee esta vitalidad propia o es inerte? ¿Es creativa o solo repetitiva? En primer lugar, la luna siempre depende de un impulso externo a ella para la realización de su función. Su indiferenciación básica o su cualidad refleja pasiva no le permiten tomar la iniciativa ni tener autonomía, por lo menos en el inicio de los procesos en los que participa. A la inversa, no existe proceso sin el concurso de la luna, donde quiera que exista sustancia.
Su creatividad es propia de lo receptivo, repitiéndose a sí misma hasta desplegar la totalidad de la forma con la que fue informada o que fue activada por un impulso. Esto indica una enorme vitalidad, fecundidad y capacidad de reproducción, pero siempre como repetición de la estructura adquirida, careciendo de la capacidad de alterar por sí misma el patrón al cual quedó fijada. Siguiendo con el ejemplo biológico, después de la unión y determinado el entramado genético, la estructura óvulo fecundado, útero, madre, luna, prosigue por sí misma el crecimiento del embrión, pero no se cuenta entre sus funciones la de modificar la pauta genética establecida. Una vez desencadenada, la inteligencia lunar se repite a sí misma, inhibida de desarrollar variantes. En esta limitación radica la potencia de su función, su vitalidad y fecundidad específicas, complementarias del Sol. La repetición es imprescindible y esto es visible en lo biológico, por ejemplo, con la réplica incesante del ADN en el nivel celular básico, actividad esencial para que la totalidad del sistema se mantenga viva y retenga su forma. Sin embargo, cuando se intenta comprender a la luna en relación con el resto del sistema, específicamente en el plano psicológico, su tendencia a la repetición representa una de las dificultades más grandes. La luna y la memoria. Veamos esto con más detalle. Su enorme sensibilidad y plasticidad hacen que lo lunar quede marcado por otras funciones: radiación solar, impulso marciano, estructura saturnina, fuerza formativa jupiteriana, información mercuriana o creatividad uraniana. Pero su función específica es precisamente proporcionar la sustancia capaz de retener la marca, repitiéndola hasta que quede establecida una forma o patrón. Esto ocurre, por ejemplo, en la piel, donde superado cierto umbral de estímulo externo, queda la cicatriz, o en la ostra, suave y vulnerable, recubierta por un caparazón casi pétreo, que al ser herida segrega automáticamente su propia sustancia sobre la laceración y la partícula agresiva, dando origen a la perla. La luna atesora todo aquello que se imprime en ella y se configura a su alrededor, siguiendo la pauta marcada. Es memoria en el sentido más extenso de la palabra, porque retiene todos los impactos externos que la afectan y toma progresivamente la forma de los surcos que se abren en ella, alimentándolos con su vitalidad. En este sentido, aquello que aparece en el principio como lo primario, virginal e indiferenciado, se convierte con el tiempo en constante acumulación de marcas e incansable repetición del pasado, rechazando en su inercia los estímulos del presente. Allí se cierra sobre sí misma y el crecimiento se detiene en la réplica indefinida del nivel alcanzado. La luna es el bebé, lo intocado, y también la identificación plena con las experiencias anteriores y la incapacidad para dar respuestas nuevas por exceso de acumulación. Es al mismo tiempo el envejecimiento y la senilidad. Su relación estructural con Saturno nos muestra que la Luna es simultáneamente joven y vieja, virginal y cristalizada. Aquí aparece nuevamente su dinámica profunda, desplegarse en fases, esto es, recorrer un proceso en el que nace, crece y adquiere su plenitud hasta finalmente cristalizarse y extinguirse necesariamente para volver a nacer. Toda reflexión acerca de la luna está inevitablemente atravesada por el arquetipo de sus dos caras, una luminosa y visible, la otra oscura e invisible. Nada que se diga acerca de ella puede escapar a esta tensión, por la cual una cualidad se transforma súbitamente en su opuesto,
o una limitación o carencia se revela como potencia y vitalidad. De hecho, referirnos a la luna nos lleva a recorrer un conjunto de atribuciones cargadas de ambivalencia, en las cuales es imposible decidir acerca de su intrínseca cualidad creativa o destructiva, independientemente del entorno en el que se manifiesta. En realidad, recortar un fragmento de su contexto, automatizándolo y convirtiéndolo en absoluto para la conciencia que quedó absorbida por él, es un comportamiento lunar al que nos referiremos más adelante y que tiene enormes consecuencias psicológicas. Constatemos por ahora que la dinámica misma de la luna muestra los opuestos como fases necesarias de un proceso, de la luna nueva, abismal y oscura, a la luna llena, pictórica y luminosa, y viceversa. Es la conciencia, incapaz de abarcarlo, quien divide el proceso y experimenta como tensión la coexistencia de lo bueno y lo malo en un mismo objeto. Esto es una determinación psicológica, una fijación que se proyecta en todo aquello que se absolutiza y no algo inherente al proceso mismo. En el plano psíquico, la articulación de la luna al resto del sistema dependerá de la capacidad de la conciencia para realizar esta distinción. Niña y anciana. Como dijimos antes, la luna jamás existe con independencia de los otros cuerpos del sistema solar. La naturaleza global del proceso hará intervenir otras funciones y éstas, a su debido tiempo, limitarán los excesos o complementarán las limitaciones de los primeros pasos. Pero, para la conciencia que no comprende aún el orden profundo de los ciclos, la luna se presenta a la vez como niña y como anciana, recién nacida y asimismo cargada por los surcos del tiempo. Por un lado fresca, vulnerable, vital e inocente, llena de potencialidades y abierta a todas las posibilidades. Desde este costado, el arquetipo refleja la incompletitud y la disponibilidad inherentes a su naturaleza primaria e indiferenciada. Pero por el otro, la sombra de esta misma cualidad hace que acumule marca sobre marca, quedando su vitalidad atrapada en ellas hasta perderse en una incesante reproducción de formas que drenan toda su energía. Así, sepultada bajo una costa de construcciones que impiden toda renovación, se convierte en estéril. Esta anciana, por un lado, exhibe toda la sabiduría de la experiencia y los tesoros de la memoria, pero al mismo tiempo lleva consigo la rigidez del pasado y sus cristalizaciones, perdiendo toda capacidad de respuesta a los estímulos del presente. En este caso, la función lunar se ha identificado por completo con la de su complementario, Saturno, en una esclerosis que repite en forma incesante los mismos patrones. Las regresiones que padecen los ancianos afectados por la sedimentación de su sistema circulatorio expresan la otra cara de esta polaridad en la anciana o el anciano que se convierte en niña o niño. Virgen y prostituta. Este par arquetípico, niña-anciana, se ve complementado por otra oposición entre la virgen y la puta. Aquí, el antiguo simbolismo de la virgen no expresa la negativa a ser fecundada, sino por el contrario, la profunda quietud de la sustancia que aguarda en su entrega ser impregnada por el otro polo de la unión. La plasticidad e inocencia se reúnen con el silencio y la confianza, la sabiduría de la función lunar, renunciando a reproducir las viejas marcas, entregándose por completo a las fuerzas formativas. El arquetipo virginal contiene así la posibilidad de renovarse a sí mismo, borrando las huellas del pasado, pero no a partir de una actividad positiva, sino inhibiendo y demorando su anhelo reproductivo, a fin de que la nueva fecundación sea tan profunda como para cancelar todas las huellas anteriores. El opuesto a esto se simboliza tradicionalmente con la prostituta,
en quien se arquetipiza el ansia de la actividad lunar por entregarse a la forma, respondiendo voraz y mecánicamente a cualquier estímulo para construir de inmediato sobre él, con frenesí, para repetir en respuesta a impulsos superficiales el mismo patrón de crecimiento por el crecimiento mismo. Esta hiperactividad la arrastrará en un desorden destructivo, como en el caso de los tumores cancerosos, en los cuales la actividad celular se independiza por completo de los límites de la forma que le corresponde. En planos psíquicos, por otra parte, esta dimensión aparece en la excesiva excitabilidad de la imaginación, cuando no puede detener sus construcciones e invade desmedidamente la percepción del mundo. También se relaciona con el desencadenamiento de pensamientos incontenibles que recorren una y otra vez los mismos circuitos cuando el temor invade, obturando toda posibilidad creativa. Esta exacerbación de la cualidad de entrega en un ritmo que anula la existencia del otro polo y se cierra sobre sí en una autosuficiencia destructiva es una tendencia posible de la función lunar en sus múltiples planos de manifestación.